Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Ramírez y les voy a presentar mi revista, la cual titulé ¿Quién es esa persona del espejo? El objetivo de esta revista es reflexionar sobre los diferentes conceptos que existen respecto a qué es ser persona y meditar en varias preguntas relacionadas con el tema, permitiendo profundizar en varios puntos de vista que abarcan preguntas importantes como ¿quién soy yo y qué significa ser persona? Para esta revista realicé una breve introducción, la cual es la siguiente. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y preguntado ¿quién es esa persona que te mira al otro lado del espejo? O escrito de otra manera, ¿quién soy yo? Esa revista fue realizada para esas personas que en algún momento de su vida se han preguntado esto. En esa revista se ayudará a responder a esa pregunta, empezando con la definición de diferentes conceptos como lo pueden ser el significado de hombre y persona. De igual manera se mostrarán algunas de las diferencias que hay entre estos dos. Profundizando más en la pregunta ¿quién soy yo? Vamos a explorar diferentes aspectos de esta, como por ejemplo, ¿cuál es la razón para encontrar una respuesta? ¿Qué es identidad y qué es crisis existencial? Entre otros más que se irán desarrollando a lo largo de esta revista. Para empezar con nuestro tema, vamos a empezar definiendo el concepto de hombre. Este concepto lo vamos a definir dentro del área de la ciencia o el área de la filosofía. Dentro del área de ciencia se define como el ser vivo que tiene la capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles desde el punto de vista zoológico. Es un animal mamífero del orden de los primates, suborden de los antropoides y especie Homo sapiens. En el área de la filosofía existen diferentes concepciones del hombre. A continuación mostraré algunas. En el área de la filosofía lo podemos definir dentro de tres concepciones: la concepción hebrea, la concepción griega y la concepción cristiana. Entonces, concepción hebrea. Para ellos el hombre es una unidad muy estrecha. Para los hebreos no existe una división entre el alma y el cuerpo. El Génesis presenta dos divisiones sobre hombre, una general y otra particular. En la primera, la general, presentan a Adán, concepto que incluye a hombre, mujer o género humano. En la segunda, en la visión particular, la concepción de hombre está enmarcada en el término Ishash, que significa varona o mujer. Entonces vamos con la concepción griega. Para ellos el concepto de hombre se divide en tres etapas evolutivas. La primera, según la mitología, el hombre es creado por los dioses del Olimpo. Ellos deciden qué hacen con el hombre. En la segunda etapa, desarrollando el pensamiento de los filósofos naturalistas, el hombre es un elemento más de la naturaleza. Y en la última etapa, en la etapa clásica de la filosofía griega, donde predomina la concepción dicotómica, según Platón, las almas preexisten al cuerpo. Entonces, son introducidas al cuerpo como castigo. Bueno, entonces continuando con la concepción cristiana, según los cristianos el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Es Señor, aunque no en absoluto. Para los cristianos el alma es considerada como parte fundamental del cuerpo. El alma espiritual sobrevive a la muerte. O sea, cuando el cuerpo muere, el alma sigue viva. Pues ahora en la revista se define el concepto de persona. Al igual que el concepto de hombre se puede definir entre el área de la ciencia y el área de la filosofía. Entonces, dentro del área de la ciencia, la persona se define como un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. Entonces, esta definición es globalmente aceptada por la mayoría de los ámbitos, pero al igual que la del hombre, también existen definiciones filosóficas, como la siguiente. Según los clásicos, o sea, los romanos, el concepto de persona deriva de la palabra latina personare, que significa máscara de actor o personaje teatral. Este término de persona se considera propio del pueblo romano. Ahora, según los cristianos. Para el pensamiento cristiano, la posibilidad de semejanza entre Dios y el hombre procede de esa comunión en donde ambos son personas. Así, por ejemplo, el filósofo romano Boecio, entre el año 480 y 525, definía persona como la substancia individual de la naturaleza racional, haciendo énfasis en las tres ideas de sustancialidad, individualidad y racionalidad. Este concepto lo ampliarían los filósofos franciscanos, especialmente San Buenaventura, quien define al hombre como una relación. Ahora, siguiendo con otros filósofos, como por ejemplo el filósofo Emmanuel Kant, de 1724 a 1804, define a la persona como aquel ser que es un fin en sí mismo, nunca un medio, lo cual habla de la autonomía del ser humano. También otro filósofo que podemos encontrar es Emmanuel Monnier, que define a la persona como una respuesta o un proyecto inacabado o un llamado que se le hace para que busque su plena realización como ser.
El siguiente tema de nuestra revista sería las diferencias entre hombre y persona. Hombre es un término más genérico, refiriéndose más al mundo zoológico. O también hombre es la diferencia generosa, ya sea masculino o femenino. Y persona es un término más específico, que tiene que ver más con el mundo civilizado. O también persona es aquella que está formada con valores, virtudes en su forma de darse a conocer con los demás. Ahora seguimos con dimensiones constitutivas de la persona. Entonces, pues existen diferentes dimensiones de la persona, las cuales mencionaré a continuación. La primera sería la dimensión corporal, la cual nos dice: yo existo subjetivamente, yo existo corporalmente con una sola y la misma experiencia. La siguiente sería la dimensión afectiva, que sería más como la parte sentimental, la parte del amar. La siguiente sería la dimensión comunicativa, que es la capacidad del ser humano de relacionarse consigo mismo y con los demás. Y entonces seguimos con la dimensión cognitiva, que es la capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, analizar, crear, etc. La siguiente sería la dimensión ética y moral. Esta dimensión es netamente humana y se encuentra estrechamente relacionada con el sentido de la vida. La siguiente sería la dimensión estética, que es la capacidad de apreciar la belleza de las creaciones humanas. La siguiente es la dimensión espiritual o trascendente, que se orienta al desarrollo de las potencialidades y a la búsqueda de la felicidad. Entonces, continuando con el siguiente tema de la revista, el cual sería las diferencias entre los seres humanos y otras especies, como pues también pueden ser los animales. Normalmente cuando nosotros pensamos en la diferencia entre nosotros y los animales, siempre pensamos en que estamos mejor genéticamente o que nosotros razonamos y ellos actúan por instinto, pero pues estas cosas son las que normalmente se notan a primera vista. Pero hay otra gran diferencia, y es que las personas somos capaces de reconocer la existencia de nosotros mismos y de los demás como seres con motivaciones, objetivos y puntos de vista diferentes y cambiantes. Somos de algún modo seres conscientes. El siguiente tema sería: ¿quién soy yo? Entonces este es como el tema más importante de la revista por el cual fue hecho, y es que pues normalmente alrededor de nuestra guía nos preguntan quién eres tú y no sabemos qué responder. Por ejemplo, si me preguntaran quién eres tú, yo respondería: soy Carlos, soy estudiante, soy hombre, tengo 21 años, soy de Colombia. Pues estas cosas que normalmente se preguntan. Pero pues en realidad yo podría seguir diciendo muchas características mías, pero ese no soy yo. Yo no soy un montón de características. Entonces, si yo no soy un montón de características, seguimos con la misma pregunta: ¿quién soy yo? Esta es una de las preguntas existenciales que, si no sabemos responder, pueden llegar a convertirse en un obstáculo a la hora de ser felices. Saber quién es uno mismo y hacia dónde queremos ir es una de las bases para encontrar bienestar, no ya en los grandes proyectos, sino en todos los detalles de la cotidianidad. Entonces, continuando con nuestro gran tema, yo puse un subtema que se llama ¿para qué responder esto? Este subtema habla sobre que esta pregunta no tiene una respuesta específica, sino que esas preguntas es importante para nosotros mismos comprobar que si nos conocemos, qué somos capaces de hacer y estas cosas. Entonces, como estamos hablando de que si nos conocemos nosotros mismos, pues yo puse otro subtema que se llama autoconocimiento. Entonces, en este tema dice que los seres humanos van forjando su identidad a lo largo de su vida, especialmente en la adolescencia. Pues porque los adolescentes siempre están buscando responder esa pregunta, así no se la piensen que están respondiendo esa pregunta, pero lo hacen involuntariamente, porque los adolescentes siempre quieren descubrir cosas nuevas, quieren empezar a conocer personas nuevas, a conocer personas de otro sexo, a pensar en su futuro. Entonces, con esa pregunta de quién soy yo, aparte del autoconocimiento que nos genera preguntas como quién soy yo, de dónde vengo, qué quiero ser. Aparte de esto, también podemos encontrar preguntas de la autoestima, como me quiero mucho o poco, soy lo que quiero ser. También preguntas de la autoeficacia, soy capaz de dónde quiero ir, soy capaz de ser lo que quiero ser. Esas preguntas se van generando con la gran pregunta de quién soy yo. Otro subtema que puse en este gran tema de quién soy yo fue la identidad.
Pues porque pienso que esas dos van unidas, porque la identidad tiene un gran componente emocional y pues el saber quién soy yo también. La identidad es asociada a algo propio, algo que tiene cada persona que la convierte en algo distinto de los demás. Algunas de las características que debes considerar respecto a la construcción de la identidad son las siguientes, y acá las escribí. La identidad se desarrolla en interacción con otros. La identidad es una definición socialmente construida del ser. La identidad es un fenómeno subjetivo con un fuerte componente emocional. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento y de valorización de uno mismo y de las posibilidades para hacer frente a los retos. Entonces, esto fue lo que escribí sobre identidad. Otro subtema que escogí fue la crisis existencial. Es un fenómeno problemático que no distingue entre clases sociales, entre cosas materiales, entre si es un hombre exitoso, una mujer exitosa. Simplemente la persona que sufre una crisis existencial siente que no sabe el camino que va a seguir en la vida, ni puede visualizar las metas que ha de perseguir para alcanzar la autorrealización personal. El siguiente subtema fue la autorreflexión. Y lo que escribí este fue: el camino hacia la resolución del problema de identidad suele solucionarse con la autorreflexión. Practicar la autorreflexión es un aspecto muy importante en el desarrollo de una persona, y aunque sea simple, no es fácil. Como ya se ha comentado, preguntarse a uno mismo, ¿quién soy yo?, es una pregunta existencial, y como tal requiere un afrontamiento activo hacia los problemas. Las soluciones difícilmente llegan solas, sino que hay que buscar esas situaciones que nos ayuden a mejorar cada día. Solo a través de una correcta autorreflexión, es decir, a través del conocimiento realista de uno mismo y de la interacción con los que nos rodea, además de unos hábitos que nos permiten seguir creciendo, esto será posible. Como último tenemos la reflexión final. Entonces, en este subtema lo que escribí fue como un tipo de conclusión de la revista en sí. Entonces, en los diferentes artículos que esta revista logramos percibir lo que se hace antes de responder la pregunta ¿quién soy yo? Y concluimos que lo que se hace primero es hallar la respuesta a qué significa ser persona. Responder la pregunta ¿quién soy yo? Implica, entre otras cosas, enfrentarnos a la tensión entre lo que creemos ser y lo que queremos ser. Es prácticamente imposible valorarse a uno mismo sin compararse con una versión del yo ideal, con todo aquello que nos gustaría ser. Trabajar tanto en la autoestima como en nuestro potencial y capacidades hará que nos enfrentemos a esa pregunta sin miedo. Y bueno, esto fue toda mi revista.